Sean todos bienvenidos a nuestra página virtual en Facebook Live y en nuestro canal de YouTube. Le damos una cordial bienvenida en este domingo precioso que el Señor nos está regalando el día de hoy. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida en la ciudad de San Pablo, California. Y hoy les quiero invitar a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8, donde vamos a exponer la palabra del Señor para nuestras vidas. Evangelio de Juan, capítulo 8, y con el tema de jamás he sido esclavo. Es un tema un poco delicado, pero necesario para entender el propósito de Dios en nuestras vidas y el mensaje del Evangelio para nuestra salvación. Así de que vamos a ir rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a darle lectura del verso 33 al verso 36. Y leemos siempre la palabra de Dios, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo, y con la comunión de su Santo Espíritu. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito y amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra y te pido que tú nos hables en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Es un pasaje, amados hermanos, que más de 2 o 3 veces lo hemos leído. Incluso nos gusta el saber y conocer que aquel que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y todos gozamos de una libertad en donde quiera que estamos o vamos. De manera que este país tiene un emblema, una estatua muy grande, que es la estatua a la libertad. Y así en cada país decimos que gozamos de una libertad. Y la verdad es que intrínsecamente somos libres. Pero hoy queremos hablar de una libertad que tal vez está condicionada para muchos y que aún otros no disfrutan ni gozan de esa libertad. Este pasaje, hablando del contexto, si vamos un poquito antes, estamos viendo que, para empezar, Juan es el evangelista o el hombre más joven de los discípulos de Jesús. Era el más joven de todos, de los 12. Entonces, este evangelio Juan lo escribe, algunos dicen que del año 80 al 95 del primer siglo, y otros dicen que fue del 50 al 70, pero independientemente de cuándo Juan escribió este evangelio, lo que quiero resaltar es de que Juan era el discípulo menor de los 12, y él, cuando escribe este evangelio, se presupone que estaba en la ciudad de Éfeso. Entonces Juan es conocido como el discípulo amado del Señor, aquel que se recostaba en el pecho de su maestro. Entonces Juan nos trae un evangelio un poco diferente a Mateo, a Marcos y a Lucas. Entonces Mateo, Marcos y Lucas los conocemos como los evangelios sinópticos, que significa que se ven juntos, porque tratan temas entrelazados, de manera que todos ponen su perspectiva, pero hablan de unos mismos sucesos, y sin embargo Juan habla de unos sucesos diferentes de los cuales hablan los sinópticos. Y este es uno de ellos, hermanos. Entonces, Juan dirige ese evangelio y estas palabras de estos acontecimientos a los religiosos de su tiempo, y principalmente a los fariseos y escribas que estaban en ese contexto cuando Jesús
está hablando y enseñando. Desde el capítulo 7 vemos cómo Jesús está enseñando unos nuevos principios y algunos empiezan a creerle y a seguirle. De manera que Juan, cuando escribe su evangelio, él está contrarrestando unas tendencias filosóficas y religiosas de su tiempo, de los gnósticos, de los estoicos, de aquellos que habían impregnado sus filosofías con la cultura helénica, griega. De manera que había tendencias de la filosofía dentro de la religión, de manera que creían en Jesús, que no era 100% una persona humana, sino que Él era como más divino, de manera que otros creían que era como un espíritu que se aparecía y después desaparecía. Entonces creían que era un ser espiritual, otros que su divinidad era un ser divino, pero que no compaginaba con lo que es corruptible, la carne, de manera que decían que Él era divino y no humano. Entonces Juan hace este énfasis de que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso empieza hablando de su preexistencia del Verbo, diciendo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él mismo es Dios, o es el Dios encarnado también a través de la Virgen y del Espíritu Santo, y se hace un hombre 100% Dios y 100% hombre. Y su propósito de su evangelio lo describe como para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de Cristo tengan vida eterna. Ese es el propósito primordial o central del evangelio de Juan. Entonces, en ese contexto empezamos a ver que Juan empieza su evangelio con una forma de escritura, de narrativa prosaica, se determina en ese género literario. Entonces Juan empieza a hablarle a aquellos discípulos y a aquellos fariseos. Jesús está hablando a todos este contexto de hombres y mujeres, pero Juan escribe este evangelio con ese propósito, de que conozcamos quién es Jesús y que a través de Él tengamos vida eterna. Entonces, cuando Jesús está hablando a aquel grupo de hombres que le seguían, que ya unos iban convirtiendo en discípulos, pero que principalmente hay fariseos y escribas, hombres que eran conocedores de la ley, de los libros proféticos, y que muchos de ellos también traían tras sí discípulos. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que le preceden desde el versículo 30 al 31, estamos viendo que se habla de discípulos. Y los discípulos, en verdad, en el Antiguo Testamento no había una preeminencia por el discipulado. Esporádicamente vemos que Moisés tenía un discípulo que era Josué, Elías tenía un Eliseo, y aún el profeta Isaías tenía unos discípulos de la escuela profética, pero en realidad no había una preeminencia en el discipulado, porque la ley se declaraba abiertamente al público, al pueblo, a los reyes, a los gobernantes, de manera que no se enseñaba. Pero 3 siglos antes de Jesús, la educación de la enseñanza de la ley, el Torá y los profetas, ahora sí se formalizó y se empezó a enseñar en sinagogas. Desde que el pueblo fue llevado al cautiverio, ellos hicieron sinagogas donde se leían los rollos, la ley. Entonces se estructura la educación del Torá, de los libros proféticos, y cuando viene el tiempo de Jesús, entonces hay una grande gama de discípulos, de discipulados. De manera que los doctores de la ley, los rabinos, los sacerdotes, eran seguidos por hombres que querían ser sus discípulos. Entonces, cada uno de aquellos hombres buscaba a quien seguir como su maestro. Y un discípulo viene de la palabra griega masates, que significa pupilo, discípulo, aprendiz. De manera que ellos seguían a sus maestros y aceptaban sus doctrinas, sus enseñanzas, al pie de la letra. Y entonces Jesús
viene a reformar lo que era el discipulado que tenían estructurado hasta ese tiempo. Porque todos los que querían ser discípulos escogían a qué líder seguir, quién iba a ser su maestro. Pero Jesús, vemos que en los evangelios sinópticos se habla de que Jesús sube a orar al monte y desciende y elige a 12. Entonces Jesús hace una diferencia de discipulado hasta ese entonces conocido, porque Jesús selecciona, Él escoge sus discípulos con 3 funciones fundamentales en el discipulado. Primero es para que estén con Él, tener convivencia, koinonía. Entonces Él los escoge para que estén con Él y que le sigan. Entonces, en el seguimiento del maestro es cuando los discípulos le conocen y aprenden de sus enseñanzas. Entonces, era algo muy diferente a lo que los fariseos y escribas hacían, porque ellos eran seguidos por hombres y ellos les enseñaban sus doctrinas y les enseñaban los rituales, la ley, la observancia de la ley del Torá y los profetas, de manera que eso los caracterizaba por ser sus discípulos y los hacían aprender grandes discursos o de oratoria para dar a conocer su sabiduría como discípulos de. Pero Jesús no nos enseña así. Él les dice, estén conmigo y síganme. Algo tan diferente que lo que se hace hoy también en las iglesias. Claro, Jesús no está aquí, pero podemos conocerlo y oírlo a través de sus evangelios, a través de su ministerio en la Biblia. Entonces, ese es el contexto del que está hablando del discipulado, pero Jesús habla de 3 cosas que son esenciales para ser sus discípulos. Habla de que tienen que creer en Él y también guardar y permanecer en su palabra. Entonces, permanecer en la palabra de Jesús implica escucharle, implica aprender constantemente de su palabra, implica permanecer en ella y obedecerla. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a ser discípulos de Jesús, cuando oímos sus enseñanzas, cuando escudriñamos su escritura y cuando empezamos a obedecer. ¿Por qué? Porque le estamos viendo a través de la palabra. Entonces, es ahí cuando empezamos a ser conocidos como los discípulos de Jesús. Y cuando conocemos esa verdad que nos conduce al discipulado, de seguir, de mirar, de oír a Jesús a través de la palabra, entonces nos acercamos a la libertad. Porque cuando leemos unos versículos antes de lo que hoy leímos, dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, el discipulado para eso nos sirve hoy, para llegar a conocer la verdad de Cristo, que es su evangelio. Y cuando conocemos esa verdad, entonces vamos a obtener la libertad. ¿Y la libertad a qué? Al miedo, al ego, a estar sujetos de otras personas. Pero lo más importante es la libertad del pecado. Entonces, el discipulado nos ayuda a romper con la esclavitud, las cadenas del pecado, y nos permite llegar a ser el propósito de nuestras vidas, lo que Dios ha diseñado que nosotros podemos ser. Entonces, esa es la verdad de ser un discípulo. Y Jesús habla de una metáfora de sí mismo cuando dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Entonces, es una metáfora de sí mismo en el sentido que cuando conocemos la verdad de Cristo, podemos llegar a ser libres. Entonces, pero la verdad, hermanos, es de que cuando empezamos a leer este contexto hoy, que los discípulos no le respondieron los fariseos y escribas, aquellos religiosos de su tiempo, dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús les está enseñando una verdad del reino, de ser sus discípulos, de que conocer su verdad nos dará libertad. Pero estos hombres les dicen, ¿cómo tú nos dices que seremos libres?
si nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie? Entonces la pregunta que empezamos a desarrollar aquí es, ¿cómo? ¿Los judíos nunca han sido esclavos de nadie? Cuando nosotros normalmente le hablamos de la palabra a alguien, allá afuera en el trabajo, en el mercado, en la calle, en la plaza, y le hablamos de esa libertad que Dios nos trae a través de Cristo, la gente dice, hey, pero si yo no soy un esclavo. Es más, vivo en este continente americano que es libre, y para acabar de recalcar, vivimos en Estados Unidos, donde tenemos una gran estatua que es emblema de nuestra libertad. Así de que tenemos garantía de libertad. ¿Cómo tú me puedes decir que yo soy un esclavo? Y así también los fariseos y escribas le están diciendo a Jesús, ¿cómo tú nos dices que nos puedes dar una libertad si nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie? Cuando nosotros queremos hablarle a la gente de que si quiere gozar de esa libertad de Cristo, le podrán decir igual, yo jamás he sido esclavo. Y es como una verdad, pero al mismo tiempo es mentira. ¿Por qué? Porque ciertamente los judíos habían sido esclavos 430 años en aquel imperio de Egipto, esclavizados a servidumbre, y se les había olvidado. 430 años no se olvidan, hermanos. Y ellos están diciendo enfáticamente, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y el mundo en general siempre dice, hey, yo no soy esclavo. Si le dice a un alcohólico, deja de beber porque estás atado a ese vicio, dice, no, yo puedo dejarlo cuando yo quiera. Y así dice todos los días. El que usa drogas igual. Oh, no, yo controlo mis drogas. Yo tengo control de mí mismo. Cuando quiera yo la dejo, pero no la dejo porque me gusta. Pero jamás puede dejarla por sí solo, por sí mismo. Y así el que comete cada uno de los diferentes pecados del mundo. Dice, yo no soy esclavo de ese pecado. Yo puedo dejarlo y dejar de hacerlo cuando yo quiera, pero no lo deja. El pueblo de Israel está diciendo, yo no he sido esclavo de nadie jamás. Era una verdad para ellos, pero también era una mentira. 430 años de esclavitud en Egipto. Y para los judíos era molesto que alguien les dijera que eran esclavos. Y igual usted le puede decir, pero si estás esclavizado al sistema de este mundo, que lo representa justamente Egipto. Estamos a servidumbre de este país que es una bendición, pero que también tiene un sistema que nos agobia, que nos absorbe, que nos asfixia, que nos oprime, porque Egipto significa angosto, estrecho. Y literalmente este país tan grande, al mismo tiempo es angosto y estrecho, como Egipto, que representa ahora sí que el sistema. ¿Por qué? Porque aunque es tan grande, la palabra de Egipto es angosto y estrecho, quiere decir de que nos oprime, de manera que nos sujeta y nos está asfixiando día con día porque nos limita. Y la gente aquí vive oprimida. Mucha gente vive oprimida, asfixiada por el sistema, pero dicen que gozan de libertad. Los judíos también estaban diciendo lo mismo. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y hoy podemos decir que tal vez somos esclavos del sistema. Oprimidos. Tenemos que pagar la renta, los biles y trabajar, dejar de hacer lo que tenemos que hacer como hijos, como hijas de Dios, como padres, como madres de familia, por la opresión que tenemos por el sistema. Y decimos que tenemos libertad. Los judíos también están diciendo lo mismo. Jamás hemos sido esclavos. 430 años de historia en Egipto, que leemos en el libro de Génesis, a finales como empiezan a llegar la familia de José, que eran 72 personas, pero se convierte en una nación, pero esclava. Y vemos en el libro de Éxodo cómo los oprimían y cómo entonces Dios los liberta de esa esclavitud.
Y hoy el Señor también quiere libertarte de esa esclavitud. Tú que me ves o me escuchas a través de las redes sociales, Dios quiere traer libertad para tu vida, para que no digas más como estos hombres. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Se les había olvidado que varios imperios los habían oprimido. Los asirios habían sido exiliados a Babilonia. Los griegos los oprimieron también. Y hoy estaban bajo el yugo de Roma. Y sin embargo le dicen a Jesús enfáticamente: jamás hemos sido esclavos de nadie. Eso no era verdad, hermanos. Pero para el pueblo judío era una verdad nacionalista. De manera que usted no podía decirle a un judío que había sido esclavo, porque eso era en contra de su credo, de su idiosincrasia como nación, porque ellos se consideraban una nación libre, el pueblo de Dios. Y hoy también muchos cristianos profesamos ser libres totalmente en todos los aspectos de nuestra vida, de nuestro ser, pero tal vez no tenemos una libertad total. Tal vez gozamos de la libertad en Cristo, pero somos oprimidos en otras áreas de nuestras vidas. Sin embargo, ellos tenían esa fiel creencia de que eran libres. Por eso le responden eso a Jesús, porque intrínsecamente en su nacionalismo como judíos, ellos creían en la ley. Y la ley, según en Levítico capítulo 25, verso 39, la palabra de Dios les decía así: y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales yo saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, y no se venderán como esclavos. Hermanos, les reitero esa palabra. Entonces, por eso los judíos tenían una ferviente nacionalismo en el concepto de la libertad, porque hasta ese entonces, antes de Jesús, habían surgido varios hombres con el ideal de la libertad para su pueblo, de manera que cuentan en unos escritos de Josefo, que fue un historiador tremendo de las escrituras, dice que cuenta la historia de un Judas el Galileo, que dirigió una revuelta muy famosa en su tiempo, que dice: tienen una fe inalterable en la libertad y dicen que su único rey y gobernante es Dios. Entonces, cuando un judío radical está diciendo que no había sido esclavo de nadie, como lo está diciendo a Jesús, es porque tenía un nacionalismo tan fuerte y un sentido de la libertad como pueblo de Dios, que aunque habían sido siervos y esclavos bajo muchos imperios, ellos seguían teniendo un sentido de libertad en su ser, en su alma, en su espíritu. Confesaban su libertad con un nacionalismo tremendo. Hay otro hombre historiador llamado Cirilo de Jerusalén, que escribió de José. Dice: José fue vendido para ser esclavo, pero él era libre, todo radiante de nobleza alma. José fue vendido para ser un esclavo y él era libre, y llegó a una casa de servidumbre, pero sin embargo él nunca se sintió esclavo. Él se sentía libre, de manera que sobresalía en todo lo que lo ponían a hacer, y Dios lo ponía en un estrado alto, sobre la casa de Potifar, sobre a la par del carcelero, y después a la par de Faraón. Aunque era un siervo,
él tenía un sentido de libertad porque se vendió como esclavo, pero él tenía un espíritu libre. Y así están enfatizando los judíos que le están diciendo a Jesús: jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero Pablo, en el capítulo 6 del libro de Romanos, habla también de que él da gracias a Dios porque nos ha librado de la esclavitud del pecado. En el verso 17 dice: pero gracias a Dios, aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, Pablo está dando gracias a Dios por la libertad que tenemos del pecado. Pero sin embargo, Jesús, cuando está hablando con estos hombres, les está hablando de una libertad mayor, no de aquel nacionalismo intrínseco que tenían, que aunque habían sido esclavos, se sentían libres. Pero Jesús está yendo más a fondo, pero estos hombres aún no perciben la profundidad de su mensaje. Y hoy en día el mundo en general no conoce la profundidad del mensaje de Jesús, cuando su palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De manera que la gente dice: pero yo no soy esclavo de nada, yo no tengo grilletes, yo no tengo cadenas. Tal vez físicamente no, pero espiritualmente están atados al pecado. Pero nadie que comete pecado dice que está atado a ese pecado. Se sienten con un espíritu libre, pero sabemos que en el trasfondo su vida está en atadura espiritual, porque están sujetos a una esclavitud, de manera que ninguna persona que practica el pecado puede considerarse que es libre. Pero sin embargo, usted pregúntele a alguien que usted sabe que vive en pecado, él le va a decir que no está atado. Él le va a decir: soy libre, yo esto lo dejo hacer cuando quiera. Pero ahí lo verá siempre, porque una persona que practica el pecado jamás se puede considerar libre. Entonces, cuando el versículo que dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí la palabra se traduce como hijos, que significa casa o familia. De manera que un esclavo viene de afuera y un hijo es de adentro. Entonces el hijo nace en la casa, es hijo de la familia. Entonces en la casa había tanto esclavos como hijos. También había forasteros libres y también había siervos y esclavos. Entonces, en una casa del Antiguo Testamento era común que había forasteros libres, que había esclavos, que había siervos y había hijos. Y todos vivían bajo una casa, gobernados por un patriarca, por un jefe de la familia. Entonces, era común que vivían aparentemente juntos, pero había una diferencia. Que el pecado venía, el esclavo siervo venía de afuera y el hijo era de adentro. Entonces hay una gran diferencia, que uno es de adentro, uno es de casa, uno es de la familia y el otro viene de afuera. Entonces no pertenece a casa, de manera que un esclavo o un siervo se puede echar y el hijo permanece. Entonces, eso era lo que no entendía aún los religiosos de su tiempo. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban hijos. Y regresamos a ese versículo y dice: le respondieron: linaje de Abraham somos. Están diciendo: somos hijos de nuestro padre Abraham, somos hijos de Dios, somos hijos del pueblo de Dios, pertenecemos a su casa, pertenecemos a su familia, a su pueblo, y por ese motivo jamás podemos ser echados fuera. De manera que el pecado también
viene de afuera, hermanos. El pecado viene de afuera a nuestras vidas. Así como los siervos y los esclavos vienen de afuera, no pertenecen a casa, el pecado viene de afuera. Y cuando viene de afuera y nos hace esclavos de esa práctica, entonces podemos estar en calidad de siervos o esclavos. Y un siervo esclavo, estamos leyendo que no permanece en casa para siempre, que puede ser echado afuera. Y en eso está la figura en el libro de Génesis, cuando vemos que Sara, la esposa de Abraham, después de que tiene ahí una discusión con la sierva, la esclava Agar, que era madre de Isaac y ella madre de Ismael, y ella madre de Isaac. Entonces hay una diferencia porque hay un esclavo y hay un hijo de casa. Entonces Sara era la mujer libre y Agar era la mujer sierva o esclava. Entonces cada una tiene un hijo de un hombre llamado Abraham, de una casa, de una familia. Entonces Sara está preocupada, dice: Ismael, el hijo de Agar, no heredará con mi hijo Isaac. Por lo tanto le dice: échala fuera de casa. Entonces, literalmente Abraham obedece la voz de su mujer, porque Dios le dice: haz lo que tu mujer dice. Y entonces ella le da el odre de agua, le da el pan a Agar y lo despacha con su hijo Ismael. Entonces los echa fuera de casa. Pero los judíos le están diciendo a Jesús: nosotros somos linaje de Abraham. Nosotros somos descendientes de nuestra familia, del pueblo de Dios. Así de que nadie puede echarnos fuera. Ellos tenían una seguridad de libertad como el pueblo escogido de Dios, que jamás podían ser echados fuera de su pueblo, de la salvación de su Dios. Ellos creían continuamente que Dios los libraría de todo, pero vemos que aun cuando confiaban en él, porque tenían el templo en Jerusalén, les decían: ninguno de nuestros enemigos nos podrá tocar aquí, porque aquí está el templo de nuestro Dios Jehová. Pero Dios permitió que el templo fuese destruido, saqueado, y su pueblo llevado al cautiverio. Pero ellos están diciendo hoy: nosotros somos linaje de Abraham y jamás, nunca hemos sido esclavos de nadie. Era una verdad como nacionalistas, que tenían un espíritu libre, pero la verdad es que sí habían sido esclavos continuamente. Y así está el mundo en su contexto hoy. Tal vez viven esclavos, atados a los vicios, al pecado, pero aún sienten que su espíritu es libre, pero que en realidad están viviendo como esclavos. Y un día serán echados fuera. Esa será la triste realidad para muchos, porque el esclavo no permanece en la casa para siempre, sino es echado fuera, porque aún el pecado viene de afuera y un día será echado fuera. No pertenece a donde está la presencia de Dios. Y el hijo de familia, del pueblo, de la casa, pertenece adentro. Y es el que estará ahí y gozará de todo lo que significa ser un hijo de la casa, un hijo de familia, un hijo del pueblo de Dios. Pero los judíos no están entendiendo. Ellos se refieren a su nacionalismo, a que no, aunque habían sido esclavos, su espíritu no había sido esclavizado, que aunque habían estado en tierra extraña, esclavizados a servidumbre, con yugo, con cadena, ellos tenían un espíritu libre como pueblo de Dios. Pero lo que no se estaban dando cuenta es que el pecado de sus vidas los podía llevar a ser echados fuera. Pero ellos tenían nacionalismo, decían: es que el linaje de Abraham somos.
refiriéndose a que tenga una seguridad como pueblo de Dios. Pero Jesús les está diciendo: yo no estoy hablando de ese nacionalismo que ustedes tienen por siglos, por más de 1000 años, que han guardado dentro de sí, que aunque han sido esclavizados, oprimidos, han mantenido ese espíritu libre. Yo no les estoy hablando de esa libertad. Yo les estoy hablando de una libertad más profunda que ustedes no ven, que ustedes no palpan, que no están mirando hoy. Aunque estaban sujetos bajo el imperio romano y se sentían libres. Dice: yo no les estoy hablando de esa libertad. Hay una libertad más profunda. Entonces Él mete el arado más profundo. Aquel que comete pecado se hace esclavo de él. Eso molesta. Cuando usted le dice a alguien que está llevando una vida de pecado, aun cuando la palabra misma nos amolesta, nos enoja, no aceptamos. Pero es una verdad tan profunda que Jesús está diciéndole a aquellos hombres que aunque habían pasado tiempos de esclavitud, de servidumbre, pero mantenían un espíritu libre, les dice: no les estoy hablando de esa libertad, sino baja el arado más profundo y les dice: aquel que comete pecado se hace esclavo de él. Y así estamos hoy, hermanos. Tal vez usted se sienta libre, que aunque esté oprimido por este sistema que representa Egipto en este tiempo moderno, que aunque es un gran país con libertades, con beneficios, pero que su sistema nos agobia, nos asfixia, nos oprime, sentimos un espíritu libre y decimos: tenemos libertad. Pero cuando el pecado que viene de afuera y se introduce en nuestra vida nos esclaviza. Y es ahí lo que Jesús les está diciendo a aquellos hombres que eran conocedores de la ley. Ellos decían: nosotros pertenecemos a casa, guardamos la ley, observamos el Torah, conocemos los libros proféticos, así de que Dios no nos echará de casa. Pertenecemos a su pueblo. Somos una nación escogida por Dios. Tenía una seguridad, pero Jesús les dice: no. Se están equivocando. Sé que son nacionalistas, que han mantenido un espíritu libre después de más de 1000 años. Pero aquel que comete pecado se ha hecho esclavo de él. Porque un hijo queda en casa para siempre. Pero aquel que es esclavo, aquel que se dejó engañar por lo que vino de afuera, eso también te hará ser echado afuera. Porque el esclavo no permanece en casa para siempre, sino el hijo. El hijo es el que permanece. Este pasaje nos está dando a conocer esa verdad. Así como Jesús hablaba para aquellos religiosos de su tiempo, nos está hablando su palabra hoy. El esclavo puede ser echado fuera en cualquier momento. Jesús les está diciendo a los judíos: vosotros creéis que sois hijos en la casa de Dios y que nada, por lo tanto, os puede arrojar de vuestra posición privilegiada. Eso es lo que ellos están diciendo, decir: linaje de Abraham somos. Pero Jesús les está diciendo: tengan cuidado, porque por vuestra conducta se están poniendo a un nivel de esclavo. Y un esclavo puede ser arrojado, echado de la presencia de su Señor en cualquier momento. Y así también la palabra de Dios nos dice hoy a nosotros: tal vez te sientas con un espíritu libre,
pero has dejado introducir el pecado a tu vida. Y aunque perteneces hoy al pueblo de Dios, a la familia, y digas en tu corazón, mi salvación está asegurada en Cristo, pero has dejado que ese pecado sea introducido en tu vida, vuelves a estar en calidad de esclavo. Y aunque creas con esa libertad espiritual que sientes, que por ser un hijo de Dios, una hija de Dios, como decían estos hombres, linaje de Abraham somos, piensas que Dios justificará tu pecado si no te arrepientes, piensas que permanecerás en la casa del Padre para siempre, nos equivocamos, porque aquel que practica el pecado se hace esclavo de ella. Y cuando nos ponemos en calidad de esclavo, podemos ser arrojados en cualquier momento de la presencia de nuestro Señor y ser echados de casa, de la familia, del pueblo de Dios. Aquí hay una amenaza para aquellos hombres y también para nosotros hoy, que es sumamente peligroso comercializar con la misericordia y la gracia y el perdón de Dios. Hay una advertencia de Dios para nuestras vidas hoy, porque aquel que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero que ahí donde tú estás, te pongas sobre tus pies. Si estabas en tu sala, que te pongas en pie. Si estabas en tu cocina, que te levantes de esa silla. Si aún estabas postrado en tu cama, puedes levantarte y elevar tus manos al cielo y decir: Señor, yo no quiero ser un esclavo, sino quiero ser un hombre libre, una mujer libre, para pertenecer a tu casa, a la familia y al pueblo de Dios. Dame esa libertad que necesito para no ser echado fuera de tu presencia, amado Señor. Hoy me arrepiento de mis pecados. Rompe, Espíritu Santo, toda cadena, toda atadura que me ha llevado a esclavitud, siendo libre. Que aunque me he sentido libre, mi conducta me vuelve a calidad de esclavo. Y un esclavo no permanecerá para siempre en la casa. Hoy, Espíritu de Dios, haznos libres para permanecer en la casa de Dios para siempre. Que Dios te bendiga.